siglos. Ok. ¿Hasta qué punto influye el entorno en la conducta de las personas? De este interrogante surgen muchos de los experimentos que se han realizado a lo largo de la historia, que van desde algunos muy absurdos y otros bastante sádicos. Vamos a hablar de extraños experimentos. Desde la cárcel de Stanford hasta la balsa del sexo. Culturizando presenta Cosas muy importantes con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importante. Episodio 72, extraños experimentos. ¿Qué tal si empezamos con el experimento de Patreon? Patreon es un experimento exitoso, Carlos. Es bastante exitoso. Vamos a invitarlos a que se suscriban a nuestro Patreon. ¿Qué es Patreon? Es una plataforma donde ustedes se suscriben y nos siguen. Y nos hacen un cariñito en la espalda. Nos hacen un cariñito con una especie de propinas de $3 mensuales. Ustedes se suscriben para poder acceder a contenido exclusivo, acceso anticipado a los episodios, contacto directo con nosotros y la oportunidad de votar sobre los temas de qué quieren escuchar el próximo episodio de Cosas Muy Importantes. Vayan a patreon.com/cosas muy importantes y se suscriben. Y miren que necesitamos cariñitos en la espalda. El día de hoy para mí fue un experimento de esos sádicos. No, yo mejor no hablo de eso. Ahora, vamos con la ñoñología, porque aquí no podemos arrancar sin explicar el origen de las cosas. Mira, un experimento es un procedimiento llevado a cabo para apoyar, refutar o validar una hipótesis. Los experimentos proporcionan ideas sobre la causa y efecto, demostrando el resultado y lo que ocurre cuando un factor como muy particular es manipulado. Vamos a decir que los experimentos varían mucho en objetivo y escala, pero se apoyan en la repetición de procedimientos y análisis lógico de los resultados. Ahora, hoy les vamos a hablar de 3 experimentos en particular. Sí, este primero, yo he visto 2 de las películas. Hay 3 películas sobre Hay este 3, caso. yo no vi la alemana. ¿Te recuerdas que vimos una alemana muy buena acerca de un profesor de esos? Ola. La Ola. Ajá, bueno, pero este es el caso del experimento de la cárcel de Stanford, es de lo que les estamos hablando. Es uno de los más sonados de los últimos tiempos y realmente este experimento surge de ese interrogante de hasta qué punto influye el entorno en la conducta de las personas. Sí, de hecho, los juicios de Nuremberg levantaron muchas sospechas en la comunidad científica. Uh-huh. Y inspiraron el origen sí, de esto. Sí, exacto. Todos empezaron a preguntar, oye, la gente realmente sigue cualquier tipo de locura, ¿no? locura. O sea, si tú le das una orden, la cumplen. Bueno. Y bueno, precisamente este experimento y el experimento que surgió antes de probaron que sí, que el comportamiento humano depende mucho del entorno. Bueno, es que fíjate, uno cuando es niño uno lo ve, los niñitos trabajan en patota cuando van a molestar a alguno, por ejemplo. Sí, se comportan. Muchas veces tú los agarras de manera individual y dices, ¿por qué estabas haciendo eso? Y no te saben ni siquiera explicar que fue como que se dejaron llevar por la euforia colectiva, por la presión social. Ahorita que somos adultos le tenemos como miedo a los adolescentes. Eso es una característica típica de la gente cuando se pone de la vejez. Pero eso también tiene que ver porque los adolescentes andan en patota. Claro, andan en manadas y al estar en manada, pues es como dice el dicho, guapo y apoyado. Son peligrosos, sí. Y claro, uno ya a esta edad, para que a mí me arrastren a hacer algo en grupo es bien difícil. No, sí, es difícil. Uno se tiene que obligar a uno mismo a hacer las cosas. Ahora, ¿en qué consistió el experimento de la cárcel de Stanford? Fíjense, este experimento, que propiamente se realizó en la Universidad de Stanford en 1971, lo hizo un profesor llamado Philip Zimbardo. Aquí el objetivo era simular la vida penitenciaria en el sótano del Departamento de Psicología de la universidad. Ellos acondicionaron el sótano de la Escuela de Psicología de la Universidad de Stanford como una cárcel real. Sí, este señor agarró y posteó que en una de esas carteleras que le pagaban $15 al que se metiera en este experimento. Estaban buscando personas. De hecho, buscaron en su mayoría jóvenes de clase media, blancos, como para que no hubiese un tema racial ni problemas
sociales ni nada de esto que pudiera afectar el desarrollo Simplemente del iba a experimento. nombrar a unos guardias y a otros prisioneros. Ujú. Se reclutaron a varios. A los pocos días, esto arrojó como resultado que los carceleros se fueron tornando cada vez más sádicos y fueron abusando de los presos. Y posteriormente el experimento fue suspendido. Ahorita les vamos a contar un poco más de detalles. Ujú. Esto parece de película porque de hecho ha sido adaptado al cine, pero esto realmente ocurrió en la Universidad de Stanford. Ahora, ¿cómo comienza todo? ¿Cuál es la raíz de este experimento? Bueno, otro experimento psicológico muy famoso que se hizo en otra universidad también muy prestigiosa, que es la Universidad de Yale. Este es conocido como el experimento de Milgram. Ujú. Pues fue dirigido por el psicólogo de Yale, Stanley Milgram. Él quería analizar la obediencia ante la autoridad. Ujú. Esto precisamente porque durante los juicios de Nuremberg, que fueron, todos se acordarán que fue cuando les hicieron los juicios a los dirigentes nazis, Sí, todos estos crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. la gran mayoría se escudó con yo estaba siguiendo órdenes. Sí, sí, sí. Y este Milgram, pues bueno, quiso averiguar hasta qué punto una persona buena, entre comillas, es capaz de dañar a otra persona simplemente por seguir una orden, ¿no? Sí, este fue un experimento bastante controvertido porque engañó a los participantes. O sea, ellos les dijeron, mira, este es un experimento que vamos a hacer sobre la memoria y el aprendizaje, No les dijo que era para analizar, imagínate el tú. comportamiento. ¿Y qué hizo? Mira, dividió a 40 voluntarios en dos grupos aleatorios. Unos eran los profesores y los otros eran los estudiantes. Ok. Se llevó a los estudiantes a otra habitación y le pidió a los profesores que pusieran a prueba la memoria de los alumnos. Si el alumno contestaba bien, le decía, ok, todo bien. Si contestaba mal, les dijeron a los profesores, a los que estaban haciendo de profesores, que había un botón que les iba a suministrar una descarga eléctrica. Ay, qué feo. Ese botón, aparte, podías calibrar Claro. la fuerza de la descarga eléctrica. Claro, y podías ponerlo en un nivel que decía peligro, choque severo. Sí. Entonces, para sorpresa de Milgram, los profesores no tuvieron el más mínimo reconcomio de suministrarle descargas, entre comillas, a los estudiantes. El asunto es que los estudiantes no estaban recibiendo ningún tipo de descarga. Pero ellos, bien sádicos, pusieron unas grabaciones de gritos de los supuestos estudiantes que estaban en la habitación contigua. Es decir, estos señores que hacían de profesores aplicaban las descargas y se oían gritos y lejos de detenerse y decir, mira, les estamos haciendo daño, no, esto siguió así. De hecho, cada vez le metían más Claro, corriente. mientras más gritos oían, más ponía en peligro choque severo. Entonces fue una cosa bastante sádico el resultado que arrojó. Entonces, fíjate, precisamente como este fue un experimento que fue criticado porque ellos entraron engañados y no sé qué cosa. Pero claro, al final no pasó nada, No o sea, pasó nadie nada. salió lastimado. Philip Zimbardo quiso llevar el experimento de Milgram un poco más allá, inclusive más enfocado en lo que fue precisamente la experiencia con los nazis y los juicios de Nuremberg. Claro. Y lo llevó, al llevarlo un poco más allá, lo hace ya presencialmente, convierte su sala de experimentos precisamente en una cárcel. Él buscaba pues comprobar esto de que si una persona buena podía verse influenciada por su entorno y comportarse de manera cruel. De hecho, Dani, yo estoy completamente seguro de que esto es así. Nosotros vivimos momentos muy, muy feos aquí en Venezuela, en particular por el fanatismo al difunto Chávez. Sí. La gente estaba súper agresiva. Exacto. Y nosotros lo vivimos una vez en el aeropuerto Sí. cuando este señor estaba enfermo. Claro, que se decía que ya había muerto, pero no habían dado la Había noticia. mucha gente muy, pero muy agresiva. ¿Tú Sí. te acuerdas de eso? Sí, Que daba sí. daba hasta miedo. Los empleados, los funcionarios del aeropuerto, la manera en la que a uno lo interrogaban porque uno estaba entrando o saliendo era bastante agresiva. Sí. Ahora, ¿qué hizo este Zimbardo? Bueno, Bueno, como- él lanza el aviso, le ofrece $15 diarios a los voluntarios,
Este experimento fue financiado por el gobierno de Estados Unidos, que quería entender el origen de los conflictos dentro de su sistema penitenciario. Entonces era como una manera de, bueno, vamos a entender cómo funciona la mente de los presos y de los carceleros, vamos a financiar este asunto. Exactamente, era por 2 semanas. El experimento iba a durar originalmente 2 semanas. Sí. Como les estábamos diciendo, seleccionaron a 24 estudiantes, la mayoría blancos, de clase media, los dividieron en 2 grupos de manera totalmente aleatoria. Unos eran carceleros, otros eran prisioneros. Exactamente. Y los dejó regresar a su casa. O sea, hizo todo el aparataje burocrático. Bueno, tú vas a ser carcelero, tú vas a ser tal, y listo. Firmen Claro. aquí, chao pescado. Ahora, el experimento, para que funcionara, tenían que hacerlo de manera muy realista. Policías verdaderos, que estaban contratados precisamente por este científico, se les aparecieron a los presos en sus casas y los detuvieron. Exacto. Los metieron en una patrulla, Los acusaron de robo. Los acusaron de robo, les pusieron una venda, Los ficharon. los ficharon, todo, y los llevaron a esta cárcel falsa que estaba en Yale, pero ellos le dijeron que ellos estaban en una cárcel de verdad. Esta estaba en Stanford. En Stanford, perdón. Ujú. Ellos le dijeron, mira, tú vas preso. O sea, realismo total, ¿no? Aquí los voluntarios fueron desnudados, fueron inspeccionados, despojados, desinfectados. Les dieron un uniforme que era simplemente como una camiseta larga con un número, sin ropa interior, unas sandalias de goma, y tenían como una gorrita de nylon hecha con medias de mujer. En los tobillos, los voluntarios que hacían de guardias les colocaron una pesada cadena. O sea, imagínense qué realista todo este asunto, ¿no? Exacto. Bueno, lo que pasó después, obviamente, fue la gasolina para Hollywood. O sea, no es que hicieron una película ni 2, sino hicieron 3 películas. Sí. De hecho, había una con Adrien Brody, ¿no? Sí. Hay una alemana del 2001 y 2 de Hollywood del 2010 y 2015. La del 2010 la vimos. Esa es la que es con Adrien Brody, que es buena, pero tengo entendido que la mejor es la alemana, que esa no la hemos visto. No me extraña. Y bueno, han sacado cualquier cantidad de libros, artículos, incluso adaptaciones teatrales, si no me equivoco. Sí. Ahora empezamos con el sadismo. Este de la selección de experimentos del episodio de hoy, yo creo que es el más feo. Hoy arrancamos con el más feo primero. Sí, arrancamos con el más feo, es verdad. Miren, esta gente, los guardias comenzaron inmediatamente a mostrar conductas abusivas, apenas empezaron a tener un poco de autoridad sobre los presos, ¿no? Si bien habían recibido instrucciones de no dañar físicamente a los presos, llevaron a cabo todo tipo de violencia psicológica. Sí, fíjate, tú tienes una frase que utilizas mucho, que es la pequeña cuotecita de poder. Sí. Eso lo vemos mucho en los estacionamientos, con los vigilantes de los estacionamientos, los vigilantes de discoteca. Si te pueden regañar por cualquier tontería o maltratar, lo van a hacer. Sí, si te pueden decir que no un funcionario público a la hora de hacer un trámite, pero esa felices. Pequeña cuota de poder es una cosa peligrosa. Bueno, imagínense en esto. Identificaron a los presos con números, así no los llamaban por su nombre, y de esta manera los deshumanizan, ¿no? A cada rato los estaban mandando a confinamiento solitario, los desnudaban, los obligaban a hacer flexiones, a dormir en el suelo, les ponían bolsas de papel sobre su cabeza y los obligaban a hacer sus necesidades en balde. O sea, que habían unas dosis de tortura bien desagradables, ¿no? Sí, mira, el primer día que llegaron básicamente a una supuesta prisión falsa. Para el segundo día ya era una prisión de verdad. Qué cosa tan terrible. Fue automático, o sea, que muchos de los participantes que hacían de carceleros dicen que ellos por aburrimiento comenzaron a jugar, ¿sabes? A tomar como un rol, ¿no? A tomar como un si rol. fuera un actor de teatro, a asumir un personaje. Uno de ellos en particular declaró que él decidió tomarlo como si fuese una obra teatral y él asumió el rol de un guardia de prisión sumamente cruel. Y bueno, de hecho muchos de los presos empezaron a mostrar desórdenes emocionales.
les interrumpían el sueño, y esta es una técnica de tortura. Sí, esa la usan en Abu Dhabi. Y bueno, el experimento de la cárcel de Stanford llegó a niveles tan perversos que se tuvo que suspender menos de una semana después de comenzar. O sea, duró 6 días. Exactamente. De las 2 semanas que iba a durar, duró solo 6 días porque dijeron, esto se nos va a ir de las manos. El sadismo de los guardias comenzó a subir y a subir y a subir, y cada vez se pusieron más agresivos. Qué cosa tan loca, ¿no? Fíjate, la conclusión a la que llegó este señor fue muy clara. Él dice que la situación influye en la conducta humana y poner personas buenas en un lugar malo las hace actuar mal o resignarse a ser maltratadas, porque tenías como las dos caras, ¿no? Sí, sin embargo, muchos científicos actualmente han cuestionado este asunto. Dice que algunos somos potenciales sádicos o masoquistas. Sin embargo, no, aquí lo sabemos, Dani. O sea, hay personas que tienen mayor facilidad para ser víctimas, y hay personas claro, que son victimarios por naturaleza. Exacto, hay personas que tienen menos empatía, además. Exactamente. Una persona sin empatía en un entorno de esto es un sádico en potencia. Ahora, lo que más se le criticó a este experimento es que Zimbardo hizo de el gerente de la cárcel, el superintendente. Ajá, exacto, o sea, el jefe del asunto. Él más o menos, o sea, los críticos de este experimento dicen que fue él mismo el que fue dirigiendo toda la situación. Canalizando hacia ese sadismo. Exactamente. Bueno, una cosa similar ocurre en uno de los experimentos que vamos a hablar más adelante, pero que a él sí le salió el tiro por la culata. Eso es muy chistoso. Él quiso canalizarlo de una manera y le salió de otra. Pero bueno, este fue el experimento de la cárcel de Stanford. Hay bastante documentación al respecto. Los invitamos y 3 películas. Sí, los invitamos a que si les llama la atención lo busquen y vean, así sea una de las películas. Porque se van a quedar locos, realmente muestra un lado bien desagradable de y quizás lo más importante es que establece que la naturaleza humana no está totalmente bajo nuestro control. Por más que tú quieras ser bueno, las circunstancias te pueden llevar a ser malo. Sí, exactamente. Qué horrible. Vamos a hablar de otro que yo no tengo mucha información, no conozco mucho. He escuchado este caso, pero me gustaría que tú, Capo, me ilustres más. Sí, es el experimento de sobrepoblación de Calhoun, conocido como la utopía de los ratones. Mira, si bien el experimento anterior es aterrador porque se realizó con humanos, sí. Los resultados de este experimento de la utopía de los ratones son 500 veces más aterradores que el anterior. Sí, es bastante desolador. Sí. Ahora, ¿qué arrojó este experimento? Existe algo que el etólogo John B. Calhoun describió, que se llama el behavioral sink, que es así traducido, es como el hundimiento conductual. Exactamente. Esto fue lo que descubrió este señor con los ratones. ¿Qué es lo que hizo él? Él agarró y creó como una especie de paraíso para ratas noruegas, en donde tenían todo el alimento, todo el agua y todas las condiciones para vivir felices. Para vivir felices por el resto de sus días. No habían depredadores, no habían peligros, tenían toda el agua y la comida necesaria y podían vivir felices. Y reproducirse porque habían machos, hembras, o sea, estaba todo perfecto ahí. Exactamente. Ahora bien, conforme fue creciendo la población de las ratas y alcanzó un pico alto, sí, bastante alto, estamos hablando que para el día 550 habían llegado a casi 2.200 raticas. 2.200 ratas. Se comenzaron a comportar bastante extraño las ratas. Se paró el crecimiento en seco. Ellos decidieron que ya no querían más. Sí, exactamente. Mira, en el estudio de 1962, este doctor Calhoun describió el comportamiento de las ratas de esta manera. Muchas ratas, las ratas hembras, no pudieron completar la preñez o sobrevivir al parto de sus crías. Un número aún mayor
después de los partos con éxito, dejó de tener funciones maternas, de cuidar a las exactamente. raticas. Entre los machos, las alteraciones de las conductas iban desde la desviación sexual, Ajá. muchos machos se convirtieron en homosexuales, hasta el canibalismo. Sí, que se pusieron agresivos. Sí, desde la hiperactividad frenética hasta la retirada patológica, en la cual los individuos solamente salían a comer y a beber cuando el resto estaba durmiendo. O sea, no querían ver a nadie. Se rompió por completo la organización social de los animales. O sea, cuando llega un punto en que son muchos, se frena todo. Exactamente. Claro. La fuente ¿No común será eso lo que nos está ocurriendo, Capo? es lo que yo creo. Porque estamos llegando a los 8.000 millones de personas. Mientras más gente hay en el mundo, peor nos está yendo. Claro, y de alguna u otra manera, fíjate, estamos haciendo lo que hacen las raticas de este señor, de Calhoun. Exactamente. Nos estamos escondiendo, estamos saliendo solo para lo indispensable. Y bueno, fíjate que hay un montón de países en que se detuvo la tasa de natalidad. Exactamente. La fuente común de estas perturbaciones se hizo más dramática y más evidente en las poblaciones de la primera serie de los 3 experimentos. Ok. En las cuales observaron que en el desarrollo algo que él denominó el drenaje conductual. Los animales se apiñaron en grandes números en uno de los 4 corrales interconectados, o sea, eran 4 corrales interconectados que creaban lo que era la colonia. Hasta 60 de las 80 ratas en cada población experimental se reunían en un solo corral durante los periodos de alimentación. Las ratas individuales raramente comían. Ellas comían solamente cuando estaban en compañía de otras ratas, no comían solas. Como resultado, se desarrollaron densidades de población extremas en el corral adoptado para comer. Como en ciertas zonas. Dejando las demás poblaciones dispersas. Claro. Es una cosa sumamente loca. Y luego tengo entendido que hay una que otra colonia que se dirigió hacia la extinción total. Exactamente. Fíjate, en estas poblaciones en donde se utilizó el drenaje conductual, la mortalidad infantil alcanzó el 96%. Se morían todas las raticas. Sí, se volvieron totalmente locos. Wow. Este señor se retiró en 1984. Se fue a vivir pero solo. continuó trabajando hasta su muerte en 1995. Ahora, ¿cómo funciona esto de la utopía de los ratones? Esto se realizó, como estábamos diciendo, entre los años 50 y 70. La utopía de los ratones incluía comida ilimitada, tenía varios niveles y tenía inclusive como una especie de condominios aislados para roedores. Una de las cosas más locas que yo leí de esto es que había un grupo al que Calhoun denominó los hermosos. Ah, sí. Que eran como unas ratas privilegiadas, pero que ellas mismas se convirtieron como en líderes. Como en líderes. Es increíblemente loco. Fíjate, una de las cosas que determinó es que cuando se alcanza un número determinado de individuos, se para por completo. Claro, viene el colapso. Viene el colapso de comportamiento. Exacto. Se para. Es que dicen que lo más impactante de este experimento, que es toda la controversia que existe en torno a este experimento, es que más allá de ser un experimento que medía la densidad en un sentido físico, ¿no? Casi con el número de individuos por unidades de área, realmente es un experimento de interacción social. Exactamente. Y de cómo cambia la interacción y las relaciones sociales cuando hay una sobrepoblación. Fíjate que una de las cosas que le pasó a las ratas, Calhoun denominó que existían 2 muertes. Primero ocurría como una especie de muerte social antes de la muerte física del individuo. Es algo similar a lo que ocurre en Japón. Sí. Que tú tienes a estos jóvenes que están completamente, que no quieren absolutamente nada. Probablemente hay demasiada gente en Tokio. Claro, exacto, puede venir de este mismo
Claro, o sea, nosotros, puede ser una manera de comparar con este experimento. nosotros no somos científicos y ni No, mucho sí, menos. sí, por si tenían alguna duda, En ¿no? cualquier momento va a romper la puerta un científico y me va a dar una cachetada como Will Smith. Hacía tiempo que eso no sucedía, pero bueno, Sí. fíjate, Pero bueno, es lo que nos da como, no sé. pie para continuar este Por podcast. supuesto. Y por favor, vamos con otro experimento, pero este es mucho más light y divertido. No, pero como todavía- ven, vamos descendiendo en importancia. Todavía hay cosas que podemos decir acerca de este experimento. Ah, ok. Una cosa sorprendente es que la utopía de los ratones terminó con todos los individuos muriéndose. Ay, qué horrible, ¿en serio? Dejaron de reproducirse por completo. Oye, qué esperanzador. Ahora, ahí... Porque no estábamos nosotros ahí, Exactamente. que seguimos trayendo gente al mundo, capaz. Hay otros científicos que han criticado esto y dicen que, bueno, que nosotros no somos ratas. No, por supuesto. Han tratado de hacer experimentos similares metiendo gente Sí, lo han hecho con espacios- jóvenes, con jóvenes. estudiantes. Y entonces al parecer no sucedió de la misma manera de las ratas, pero es que estamos hablando que este llevó un estudio a gran escala. Claro. O sea, tú tendrías que meter a toda esa gente en una ciudad y aparte, las ratas, el lapso de vida de una rata es mucho más corto que el lapso de vida de una persona. Claro, Tú por tendrías que supuesto. seguir ese experimento por 20, 30 años para tener un resultado similar O al de más, Calhoun. o más. O más. Ujú. Pero yo sí creo que la sobrepoblación está trayendo problemas de comportamiento. Exacto, y si a eso le sumas cosas como lo que hemos vivido de la pandemia, evidentemente afectan todo lo que es nuestra interacción social. Ahora vamos a ver en qué se traduce eso, ¿no? Ahora que vamos a hablar del siguiente experimento, es demasiado simpático porque Sí, es es conocido como la Love balsa del sexo, Boat. señores. ¿Se acuerdan del bote del amor? Bueno, esto es un experimento que básicamente va de eso. No, realmente no era el objetivo del experimento, ser una balsa hippie del sexo, pero fue la manera en la que los medios pues le dieron mucha vida en la prensa de la época. Aparte eran los 70. Los 70 fue una época loca. Esto sí, bueno, pero el Metes un poco de gente en un origen barco y pues el bueno, se origen convierte en la balsa del sexo. de este experimento de por sí es loco. Sí. Tú tienes a un antropólogo español mexicano. Sí, Santiago Genovés. Sí. Era un señor bien particular, una eminencia, un cerebrito. Sí. Él estaba viajando en un avión. Él estaba viajando en un avión. Él siempre se interesó por la violencia y él, obviamente, era antropólogo. De ¿Cuál hecho, es él el origen de la él violencia? venía de una conferencia sobre la historia de la violencia. Sí, y le secuestraron el avión y él dijo, Esto es maravilloso. esto es maravilloso. Qué buena idea. Es que me lo imagino tomando nota. Exacto, él vive un secuestro de un avión, de unas personas que toman el avión para exigir la puesta en libertad de unos compañeros. Y bueno, el hecho es que esta situación, sumamente irónica, pues lo lleva a idear un entorno perfecto para él estudiar el tema de la violencia. Él dice, ¿saben qué? Yo voy a hacer un secuestro, Sí, una él- cosa así, pues. Él dijo, mira, toda mi vida he querido saber por qué la gente pelea y entender qué es lo que sucede en verdad en nuestras mentes. Ujú. Esto lo escribió este señor Santiago Genovés. Así que él decidió precisamente emular hasta cierto punto, o sea, llevar un experimento a un plano en el cual no hubiesen ningún tipo de distracciones externas. Sí. Y que mejor que una balsa. Claro, como él había colaborado en la construcción de unos botes de juncos de papiro. Ese porque no es era el un de la tipo película que vimos del Kon-Tiki, No. que eran los nórdicos estos que querían probar que habían viajado habían No, pero cruzado. esa es otra historia. Esa es otra historia Sí. distinta. Él había colaborado con la construcción de unos botes de juncos de papiro del estilo del antiguo Egipto, de Ra 1 y Ra 2. Y había formado parte de la tripulación multinacional que cruzó el Atlántico para demostrar que los africanos pudieron haber llegado a América antes que Colón. Exactamente, Entonces, ese no es el Kon-Tiki. No, este señor tenía conocimientos del mar, pues. Él aprendió con esta experiencia todo lo que cualquier marinero debía saber. Y entre eso, lo más importante, que no hay un mejor laboratorio para estudiar el comportamiento humano que un grupo de gente flotando en alta mar. Entonces, él construyó lo que se llamó la casa en el agua. O sea, esto parece un programa de esos españoles. Sí, un reality show. La calle en el agua. Un reality show, tal cual.
Con el mar como medio aislante perfecto, él se puso la tarea de preparar su experimento, diseñando una serie de estrategias para provocar conflicto y él tener las herramientas. Él obviamente estaba en el barco y él iba a estar observando y examinando la conducta de estas personas, ¿no? Fíjate, él se basó también en el experimento de las ratas de Calhoun, y lo primero que ideó es que la balsa fuera pequeña para estar bien apretadito y estuviera sobrepoblada. De hecho, el área en donde ellos dormían, ellos tenían que dormir acostados. O sea, obviamente todos dormimos acostados, pero tú no te podías meter en esa área parado, sino tendrías que agacharte. Y entonces eran como unos pequeños cubículos en los cuales todos dormían uno al lado del otro, acostaditos, apretaditos. Por ejemplo, la letrina estaba al aire libre, a la vista también. A la vista de todo el mundo. Tenías que bañar, ir al baño a la vista de todos. Sí, bueno, eran los 70. Pero qué incómodo igual. Bueno, pero como además este señor le gustaba ver el mundo arder, él puso de capitana a una mujer. Sí, precisamente para que se convirtiese en la primera capitana de la historia. Aparte, no solo eso, sino que le dio como varios cargos de poder a las mujeres y los hombres tenían como unos cargos más, ¿sabes? Sí. De bajo rango, ¿no? Entonces aquí mandaban las mujeres. Aparte, mujeres bonitas. Él jugó mucho con el tema de los solteros y bueno. Él escogió, sí, fíjate, habían 4 que eran solteros. Eran 6 hombres. Eran 6 hombres, o sea, pero en total casi todos eran casados con hijos. Inclusive había un cura. No, mentira, eran 4 hombres y 6 mujeres. Exacto. 4 hombres y 6 mujeres. Exacto, eran 10 personas y él, obviamente, ¿no? Y había un cura, inclusive, porque él quería jugar mucho. Él quería ver qué pasaba con el cura. Mira, pero esto fue muy loco, porque el viaje duraba 101 días. No tenían motor, no tenían electricidad, no tenían ni siquiera ningún barco que los fuera siguiendo. No se conocían, provenían de distintos países. Distintas culturas, distintas religiones, todo. La balsa la nombró Acalí, que significa, en lengua náhuatl, significa la casa en el agua. Esto se va a descontrolar. Sí, esto se va a descontrolar. La capitana era una sueca, María Bjornstam, de 30 años, soltera, que había sido un mujerón, pues, y al que él declaró la primera mujer del mundo en tener el nombramiento de capitán de navío. Ojo, esto lo hizo de manera muy burlona. Y ya les vamos a explicar qué pasó después con Santiago Genovés. Sí. Los roles importantes se los fue dejando a las mujeres y a los hombres les dejó tareas más insignificantes. Él buscó probar que si dándole poder a las mujeres llevaría a tener menos violencia o si por el contrario habría más violencia. Sí, de hecho probó que habría menos violencia, pero no como él se imaginaba. No, exactamente. Mira, el 13 de mayo de 1973, la balsa esta Alcalí arrancó desde las Islas Canarias, en La Palma, y simplemente comenzó a flotar lentamente a la deriva hasta llegar a la isla mexicana de Cozumel. 101 días. 101 días. Ahora, ¿cómo termina esto en los titulares como la balsa del sexo? Bueno, fíjense, junto con la balsa Calí zarpó también la imaginación de la gente. Hay que empezar porque probablemente Ola llevaba la primicia de esto. Bueno, la prensa española en general, pues sabemos que hacen toda la prensa rosa. Entonces era sexo dentro y fuera, sexo, mucho sexo. No, aparte imagínense cómo son con los reality show, imagínense los 70. Esto era como una especie de reality show, pues realmente. Era muy pocos los detalles que se tenían, pero pudieron crear muchísimas historias y los titulares eran así como que las orgías de la balsa del amor. El secreto de la balsa del amor. Sí, tal cual. Entonces, se hablaba de un supuesto código radial secreto de SOS por si habían problemas en la balsa de la pasión. Ay, sí. De hecho, hablaban mucho de que la capitana usaba bikini. Entonces, bueno, se volvió un poco show el asunto. Pero el hecho es que esa gente se mete en el mar y, bueno, zarpa y... Sí, o sea, y si bien la realidad no es que era la balsa de puro amor, sí hubo muchísimo sexo. Claro, por supuesto, pero eso no era el foco del estudio. Bueno, pero fíjate que parte de lo que hizo Santiago Genovés es que los escogió por bonitos. Sí, había todo el mundo era guapo. Exacto, un poco de gente guapa metida en alta mar y recordemos, de 1973. De hecho, esto es el abuelo de los reality shows. Sí. O sea, la única diferencia es que no había cámaras, pero el concepto completo es como un reality. Es como un reality. Tal cual.
Ahora bien, y como el sexo está ligado a la culpa y a la vergüenza, pues esto lo declaró este señor. Dispuso entre ellos a Bernardo, que era este cura católico de Angola, a ver qué pasaba. Pero bueno, a este señor se le devolvió toda esta intención. Mira, si bien en la balsa varios miembros tuvieron relaciones sexuales, ese aspecto de la conducta humana no generó Él la esperaba hostilidad. que eso fuese a generar tensión. Él lo que esperaba era que se empezaran a jalar de las A greñas pelear por los horrible, celos y por todo. Sí, sí, sí. Y más bien, Eso no ocurrió. la única persona a la que le agarraron idea fue a él. Sí, de hecho es muy chistoso porque esta gente creó un vínculo, independientemente del experimento, de todo, ellos crearon como un vínculo, ¿no? Hasta el sol de hoy. Los que están vivos declaran que a la única persona a la que ellos quisieron hacerle daño durante este experimento fue el propio Genovés. Pensaron en matarlo, dicen que despertó en ellos los peores pensamientos. Mira, una cosa que hacía él, por ejemplo, el tipo se puso a hacer micromanaging. Todos sabemos lo que es lo que es el micromanaging. Vamos a suponer que habían 2 latas de alimentos exactamente iguales. Tú agarras una, yo agarro otra. Y aparecía Santiago Genovés y decía, no, esa no es la tuya es esta. Y entonces nos hacía cambiar las latas, 2 latas exactamente iguales. Claro, y aparte se empezó a portar como una especie de dictador. Claro. Y a hostigarlos, y les decía que acaso no se les había olvidado cuál era el objetivo. Él tenía que descubrir la forma de crear paz en la tierra, y todos hacían la balsa como que, todos estamos en paz. El único, de hecho, ellos llegaron a pensar en inyectarle algo que le medicina produjera un infarto. Pensaron en lanzarlo del bote. Exactamente, le sacó a tal punto la piedra que estaban pensando en matarlo. Exactamente. Mira, en un momento determinado se dañó el timón de la balsa. y la capitana dijo, bueno, déjame, yo sé de esto, yo me meto y lo arreglo. Y él dijo, no, yo lo arreglo mañana. Durante la noche, la capitana se metió en el agua y lo arregló. Claro. A la mañana, cuando se levanta Santiago, así como, chop, 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 vamos todos, párense que vamos a arreglar el timón. Ya la capitana lo había arreglado. El tipo agarró una calentera de empezar a golpear la balsa, que nadie me hace caso, que esto es un motín. O sea, él fue su tipo, propia presa del experimento. Él se convirtió, él es el resultado del experimento. Todos los demás se llevaron bien. Menos él. O sea, ¿qué es lo que pasa? Los demás no cuestionaban autoridad. Claro. Simplemente era la autoridad que te daba el puesto o tu capacidad en el momento, no una autoridad impuesta. Bueno, de hecho dicen que la violencia psicológica que él les estuvo aplicando fue tan fuerte y tan difícil de soportar que realmente llevó a muchos de ellos a tener pensamientos de odio hacia este señor. Hasta el sol de hoy todavía se sienten culpables de lo que querían hacerle a Santiago Genovés. Una de las cosas que hacía todos los días los hacía hacer un dibujo. Okay. Y él analizaba los dibujos. Ay, por favor. Ajá. Es este tipo, yo no sé cómo es que se llama el de The Office. ¿Quién? ¿El protagonista? El protagonista. El que lo hace en la versión... Steve Carell o Ricky Gervais. O Ricky Gervais. No recuerdo cómo se llama, pero ok. Yo me puedo imaginar claramente a Santiago Genovés con esa actitud de estos señores. Seguramente. Fíjense, los problemas con Genovés se resolvieron diplomáticamente como todos los que habían tenido durante el viaje. Al final no lo mataron, aunque quisieron. Cuando llegó a México, pues todos los que estaban a bordo, incluido Genovés, fueron aislados durante una semana, sometidos a una serie de pruebas psiquiátricas, con psicólogos, con médicos. Él tuvo momentos difíciles durante las pruebas y más tarde tuvo momentos más difíciles todavía con las críticas que le hicieron al experimento. Pero bueno, finalmente este señor hizo borrón y cuenta nueva. Él siguió adelante con su prestigiosa carrera como antropólogo físico porque realmente era un hombre bastante respetado en su área.
Y bueno, al final él decidió navegar solo para conocerse a sí mismo y se lanzó una serie de artículos y libros sobre su vida en el mar. Pues al final era un huraño, ermitaño realmente. Sí, hay un documental, al parecer, no lo hemos visto Daniel y yo, que se llama La Balsa. Ajá. Que te trata lo están recomendando que las lo están personas recomendando. que han seguido este experimento de cerca, donde además entrevistan a los sobrevivientes. Bueno, los sobrevivientes me refiero a los que están vivos a los hoy que están en día. vivos, Porque... a 6 de ellos que al parecer todos se mantuvieron en contacto durante todos los años. Se hicieron amigos. Crearon un vínculo sumamente fuerte. O sea, Santiago Genovés logró unir a un grupo de personas. O sea, le salió todo al revés. Él buscó que estas personas pelearan y más bien se unieron para toda la vida. Fíjate, en una entrevista, uno de ellos al diario The Guardian, él dijo, si Santiago Genovés hubiera escuchado a la gente explicando por qué estaba en la balsa, por ejemplo, una de ellas escapando de un marido abusivo, el racismo que había sufrido el cura, él habría aprendido sobre las consecuencias de la violencia y cómo podemos superar la violencia allanando nuestras diferencias. Exacto. De hecho, lo que declaran las personas que se prestaron para este experimento es que estuvo mal enfocado en la manera en la que este señor quería conseguir determinado resultado. Él perdió los papeles, Dani. Sí, él se volvió loquito en esa balsa en alta mar. Ahora, él hubiese podido encontrar parte de lo que él buscaba simplemente en los cuestionarios hacia esas personas que él reclutó. Porque cada uno con esa estrategia que él estaba aplicando, que era bastante interesante, buscarlos de distintas nacionalidades, de distintos entornos, culturas, si simplemente se hubiese social. sentado a hablar con ellos. Claro, él tenía su resultado ahí. Pero bueno, claro. No, él quería un reality show, ¿vale? Este señor nació en la época equivocada. Pero mira, Capo, hay muchos otros experimentos interesantes de los que podemos hablar probablemente en una segunda parte o en unos extras muy importantes, pero yo creo que ha llegado el momento de irnos a comer algo y a descansar. Exacto, esta fue una producción de D Plus Media Agency. Vamos a agradecer a nuestro querido David González, quien nos apoya haciendo de Community Manager en nuestro Twitter, que es @podcastcmi. También tenemos un Instagram, que es @cosasmuyimportantes, donde ustedes nos pueden escribir. Además, ahí van a encontrar en nuestra biografía del Instagram un link, porque no sé si lo saben, pues en Instagram no se pueden poner links directos, sino que en la biografía hay un link que usted lo abre y ahí hay un menú donde van a encontrar. Eso es lo que los expertos denominan link en vivo. Link en vivo. Ahí van a encontrar el acceso a los Por episodios. Cierto, creo que acabo de aprender que es link en vivo. Me lo acabas de explicar, Daniela. Acabo de explicarle acá porque es el link Recuérdense en vivo. que yo soy un anciano. Vamos a agradecerle a nuestros mecenas. Dame decirlo yo esta vez. Rafa, Matías, Aurora, Lizzy, Rosángel y Félix, Astrid, Sofía, Canopander, Belinda, Adriana, Aaron, Álvaro, Chipón Limero, Juan Carlos, Andrea, Yamilé, Yarima, Juan Manuel y ese gato. Y Norma, me faltó agregar a nuestra querida Norma, que es nuestra más reciente mecena, también está ahí. Gracias a todos los que nos han enviado sugerencias para temas, ya tenemos varios anotados. Si ustedes quieren sumarse y ser mecenas, pues entren en Patreon, que es patreon.com/cosasmuyimportantes, o lo buscan también en el link en bio, y se suscriben a cualquiera de nuestros planes desde $3 mensuales. ¡Barato! Que no enriquecen ni empobrecen a nadie y que van a poder... Por cierto, vienen los Valentinos. Sí, claro, barato. Y que van a poder ahí acceder a nuestros episodios de manera anticipada, aparte contenido extra exclusivo para los mecenas en Patreon. Y además, contacto directo con nosotros para sugerirnos temas, peticiones, comentarios, críticas, en fin. También tenemos web. Exacto, cosasmuyimportantes.com. Y ahí, bueno, no solo están los artículos que respaldan esta habladera de gamelote muy bien documentada, sino que también van a poder escuchar. Esto es una habladera de gamelote profesional. Sí, y ahí van a poder encontrar también acceso a todos los episodios, incluso los pueden escuchar, reproducirlos directamente en nuestra página web. Y bueno, por supuesto, en nuestra casa culturizando.com, donde también nos consiguen con todos nuestros artículos y bueno, y ahí estamos. Yo creo que di todas las coordenadas, ¿verdad? No me acuerdo. Sí, yo creo que diste hasta las coordenadas de la balsa. Esa balsa, yo no me hubiese montado en esa vaina. ¿Tú te hubieses montado en esa balsa? Ni de vaina. No,
pensando que a mí me Tú sabes que miedo. a mí no me gustan los campamentos ni Ay, esas no, vainas. no, ni que me den instrucciones. A mí no me gusta el mar y no me gusta que me den A instrucciones. mí sí me gusta el mar, pero no que me den Yo instrucciones. no hubiese servido para ninguno de estos experimentos. Pero bueno, adiós. Adiós. Culturizando presentó Cosas muy importantes con Daniela y Federico.